Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro vídeo más de este canal y hoy te he preparado una pequeña masterclass que la he querido titular 12 pasos para escalar tu negocio nivel Blas. Y es que lo que te voy a compartir ahora es el método que utilizamos con nuestros clientes para pasar de una empresa que está en esos pasos iniciales a una empresa que ya está facturando múltiples millones todos los años, incluso la podemos vender y podemos hacernos lo que se conoce como un exit a la hora de sacar una empresa pues un poco de nuestro portfolio, ¿no? Así que espero que escuches con atención. Te he preparado unas diapositivas que vas a ver ahora también aquí en pantalla y quiero hacerlo súper práctico. Si no conoces todavía el canal, no olvides suscribirte y darle like y darme un comentario para que yo sepa que este tipo de contenido también te interesa muchísimo. Así que vamos al lío. Fíjate, 12 pasos para escalar tu negocio nivel Blas. ¿Qué es lo que sucede? Tenemos un montón de perfiles donde las ventas del negocio todavía dependen de esa persona, de su tiempo y de sus contactos, y esto es un problema enorme a la hora de escalar. Puede que haya también gente que no sepa bien a quién contratar, cómo contratar, dónde encontrar a esos perfiles, cómo conseguir formarlos y que el equipo al final funcione. Hay gente que tiene todo el negocio en su cabeza y eres al final cuello de botella, entonces todo te lo acaban preguntando a ti o ni siquiera has pensado en cómo podrías salir de ser tú el centro del negocio y empezar a tener un equipo y una estructura en el centro que nos permita también crecer y escalar a múltiples millones todos los años, ¿no? También tenemos perfiles que tienen toda la empresa patas arriba y los nuevos perfiles que contratan al final no les duran y no hacen bien su trabajo, o gente incluso que ya tiene un equipo pero no consigue que trabaje de manera autónoma o no consigue que vayan al rendimiento o a la velocidad que a él o a ella le gustaría y que al final pues estos son todos retos que tenemos en la parte de escalado. Dicho esto, al final nosotros en Blas somos muy expertos en toda la parte de conseguir pasar de autoempleados a empresarios en tiempo récord. Lo llevamos haciendo desde el 2012, hace un montón de años, con cientos de empresas y sobre todo para que esa empresa te dé ese vision board, te dé esa vida que tú siempre quisiste en tiempo y en dinero, para que es ese tiempo y ese dinero que tú quieres conseguir con el negocio, ¿no? Tenemos un equipazo para poder conseguir esto de muchas personas ya, son un montón de nóminas, así que te puedo enseñar también mucho de eso. Y yo soy Antonio, soy experto en esa parte de estrategia empresarial y escalado de negocios, así que hoy vas a estar en esa sesión conmigo dándole caña a estos puntos para escalar. Tenemos una de las mejores y mayores comunidades de emprendedores en mercado hispanohablante, tanto en América Latina como en España, y seguro que si estás viendo este vídeo eres parte de esta comunidad o al menos conoces esa comunidad que tenemos en Blas. Así que tienes que entender simplemente que todo lo que te voy a compartir a continuación viene de tres grandes mundos. Viene del mundo corporativo, donde vamos a coger toda esa parte más de procesos y sistemas a la hora de escalar. Viene del mundo de las startups, donde nos vamos a quedar con esa escalabilidad y esa velocidad a la hora de hacer crecer negocios. Y viene del mundo digital, donde vamos a aprender mucho también de esos márgenes digitales y de cómo podemos conseguir que nuestra empresa esté adaptada a los tiempos que corren hoy en día. Y sobre todo mi mensaje es que es posible tener una empresa que te permita disfrutar de tu vision board, sea cual sea. Luego también te voy a explicar cuál es mi vision board y cómo lo puedes tú también conseguir. Bien, así que meloneros, welcome, vamos a darle caña y lo primero es entender en qué punto está tu negocio. Fijaos. Después de más de 13 años de prueba y error y más de 800 clientes que han pasado también por Blas y por todos nuestros programas de aceleración y de consultoría, estas son nuestras conclusiones. Y es que hemos creado un método de 12 grandes áreas, 12 grandes puntos que tú vas a tener que masterizar y que vas a tener que aprender si quieres que tu negocio tire para arriba y empiece a funcionar de verdad. Vamos a empezar con el principio. Tenemos un punto número 0, que es lo que nosotros llamamos Vision Board. ¿Qué es esta parte del Vision Board? Es efectivamente para qué quieres ese dinero y ese tiempo. Hay gente que quiere dinero para comprarse una casa mejor, hay gente que quiere dinero para viajar por el mundo, hay gente que quiere dinero para la universidad de sus hijos, hay gente que quiere tiempo para ir a recoger a su hijo al colegio, hay gente que quiere tiempo para viajar por el mundo y ser mochilero. Entonces, al final, el resultado siempre es una combinación de cuánto tiempo libre quieres a la semana y cuánto dinero te gustaría estar ganando al mes para poder vivir esa vida que siempre quieres. ¿Vale? Que siempre quisiste. ¿Qué sucede? Que muchos de los empresarios y de las empresarias que trabajan con nosotros se saltan este paso 0, que es fundamental, porque no es lo mismo montarnos una empresa que yo quiera que genere 10.000 euros al mes, 100.000 euros al mes, 1 millón de euros al mes, y obviamente esto va a requerir un equipo diferente y una estructura diferente. Por lo tanto, es muy importante que partamos de esa ingeniería inversa, de qué quieres tú en tu vida y la empresa que te vamos a ayudar a montar en base a estos 12 puntos que te voy a explicar a continuación, tiene que estar acorde a justo eso que necesitamos. Así que lo primero y más importante es saber cuáles son estas cifras, cuánto dinero y cuánto tiempo queremos en nuestra vida y para qué. Bien, después de esto vamos a ir a la fase número 1, que esta fase inicial es súper importante si tienes un negocio que está en etapas iniciales o si tienes un negocio que está en una fase de relanzamiento o de volver a pensar cómo te posicionas en un nuevo mercado, cómo puedes adaptarte a todas las nuevas tecnologías y a todo lo que está sucediendo.
Dentro de esto, lo que trabajamos es la parte de dossier comercial, que nosotros lo dividimos en 4 grandes puntos: la parte de cliente, destino, oferta y storytelling. Es muy importante que identifiquemos bien a qué cliente vamos a atacar, y uno de los principales errores que yo veo con un montón de emprendedores y emprendedoras es que van a diferentes tipos de clientes. Cuando vamos a diferentes tipos de clientes, todo se nos complica porque tenemos diferentes comunicaciones, diferente storytelling, es diferente la forma de venderlo, incluso tenemos diferentes productos y al final la liamos muchísimo y no tenemos una empresa simple. Tienes que anotarte que si tu empresa no es simple no la vamos a poder escalar. Es normal tener varios tipos de clientes al principio porque todavía puede que estés en una fase donde estás testando y viendo con qué tipo de perfil te sientes más cómodo, qué tipo de perfil te cuesta menos encontrar y qué tipo de perfil al final es el que tú quieres para hacer crecer el negocio. Cuando tenemos claro esa parte de cliente, tenemos que ir al segundo punto, que es la parte de destino. ¿Cuál es esa transformación que nosotros le vamos a ofrecer a ese cliente? Después de utilizar nuestros productos y nuestros servicios, ¿qué es lo que va a conseguir? ¿Cuál es esa transformación? Y esto es un pilar importantísimo porque es uno de los grandes puntos que nosotros vamos a tener también que comunicar dentro de nuestra página web, dentro de nuestras redes sociales y toda nuestra estrategia de marca. Tenemos luego un tercer punto, que es la parte de oferta. Dentro de la parte de oferta es entender muy bien qué es lo que nosotros estamos ofreciendo a los clientes, qué incluimos, qué no incluimos, y tener un producto o un servicio bien paquetizado. Con esto nosotros lo que vamos a conseguir es tener claridad en lo que estamos vendiendo. Uno de los principales errores para aquellas empresas que están arrancando o para aquellas empresas que han escalado pero de manera muy caótica es que tenemos diferentes servicios, diferentes productos para diferentes tipos de clientes y todo esto al final no está definido y no está claro. Y cuando nosotros tenemos claro esta parte de cliente, destino y oferta, entonces montamos un storytelling que al final es lo que nos va a permitir que todo el mundo se entere absolutamente con muchísima certeza y claridad de lo que estamos haciendo. Y esto parece muy obvio, pero como decimos en Blas, no es tan obvio, porque muchos de tus amigos, muchos de tus antiguos compañeros de otros trabajos no saben realmente a qué te dedicas, no saben realmente a qué precio vendes, no saben si necesitas clientes o no necesitas, porque no hemos trabajado bien esa parte de storytelling o porque ese storytelling luego no lo hemos movido por toda tu red de contactos para que todo el mundo sepa exactamente en qué punto está tu empresa, en qué punto estás tú y cómo te puede ayudar tu red de contactos a tu negocio. Bien, por eso en muchas ocasiones, incluso con empresas que están facturando mucho dinero ya, tenemos que volver a los cimientos porque no tienen claro alguno de los puntos que te he mencionado ahora. Cuando tenemos eso claro, lo que vamos a trabajar es la fase número 2, que es lo que nosotros en Blas llamamos fachada digital. Una vez que tú ya tienes claridad en ese storytelling, a quién te estás comunicando, cuál es ese cliente, destino, oferta, precios, etcétera, etcétera, posicionamiento en el mercado, vamos a hacer que tu escaparate digital represente efectivamente todo eso que dices que tú muestras. Y aquí es donde vamos a trabajar muy bien tu página web, tus redes sociales, toda la parte de posicionamiento en Google, SEO, SEM, tanto de pago como en orgánico, y toda la parte de estrategia de contenido para que cualquier persona que te stalkee y que te pueda revisar la página web, las redes sociales, tenga pleno conocimiento en qué estás vendiendo, para qué perfil, a qué precio y saber si eso que estás vendiendo es para él o no es para él, ya sea producto o sea servicio, sea un híbrido entre producto y servicio, ya que hemos trabajado esta metodología con empresas desde lo que son e-commerce hasta incluso lo que son softwares, proveedores de servicios, proyectos digitales, negocios digitales, y todo esto al final cuando tú tienes ese escaparate claro y la gente en menos de un minuto puede saber exactamente todo lo que tú tienes en la empresa, cómo funciona tu negocio, cuánto cuesta, qué incluye, qué no incluye, sin necesidad de pasar por una llamada comercial o por un proceso más tedioso, lo que va a pasar es que vas a tener muchísimas más ventas. Uno de los principales errores que hay hoy en día en un montón de empresas es que no hay una claridad y una transparencia sobre los precios, no hay una claridad y una transparencia sobre lo que incluye, lo que no incluye esa oferta, y la gente cada vez quiere ir muchísimo más al grano. Y a lo mejor si quieres hacer un presupuesto custom personalizado para un cliente, mínimamente lo que tienes que hacer es dejarle claro desde cuánto dinero tú trabajas. Por ejemplo, trabajamos en proyectos desde 1.000 euros al mes, desde 10.000 euros al mes, o este proyecto va a variar en una horquilla de entre 3.000 a 10.000 euros al mes, y tú ya te tienes que mojar en esa parte de precios que a veces nos da miedo poner los precios públicamente en todo lo que son nuestra web y nuestras redes sociales, y esto es un error importantísimo si tú quieres avanzar y escalar rápido. Cuando ya hemos tenido esta parte de dossier comercial clara y la hemos podido trasladar a esa fachada digital, vamos a ir al punto número 3, que es lo que conocemos como entender tu juego. Y es que después de trabajar con cientos de empresas nos hemos dado cuenta de que al final siempre es sota caballo rey, siempre hay 3 grandes fórmulas por las cuales tú puedes conseguir que tu proyecto funcione. Estos 3 juegos son audiencia, dinero y contactos.
Hay clientes nuestros que trabajan el juego de la audiencia, donde básicamente van a trabajar estrategias de contenido, conseguir seguidores, marca personal, y en base a una gran audiencia vamos a construir un negocio y eso va a ser nuestro motor de captación y nuestro motor de marketing. Esto sería jugar al juego de la audiencia. Hay otro juego posible que es el juego del dinero. Tenemos otro tipo de clientes que invierten muchísimo dinero en publicidad, tanto en Facebook como en YouTube, como en Google, en diferentes plataformas todos los meses, y gracias a la publicidad ellos pueden conseguir clientes. Entonces están jugando al juego del dinero y va a ser un juego mucho más de optimizar números, optimizar métricas y ver cómo podemos escalar las inversiones publicitarias. Y hay un tercer juego que es el juego de los contactos, que también nos viene muy bien para clientes que tienen un muy buen producto o servicio, o un servicio incluso muy premium, que se consigue más en el boca a boca, en eventos, con referidos, gente que te recomienda, y entonces vamos a trabajar una estrategia comercial basada en poder tener presencia en eventos, poder tirar de toda tu red de contactos, poder tener un equipo de comerciales más mano a mano contigo que vayan a hacer cenas, colaboraciones con clientes, y esto es otro de los 3 juegos a los que tú puedes jugar. ¿Cuál es uno de los principales errores? Pues que hay gente intentando montarse un negocio que juega a los 3 juegos en simultáneo. Intenta publicar algo de contenido en redes sociales, en paralelo intenta meter algo de presupuesto a publicidad y en paralelo intenta ir a eventos, hacer contactos o tirar de llamadas. Y lo que sucede aquí es que básicamente si no somos buenos en ninguno de estos 3 juegos y tenemos un 10 sobre 10 a nivel de puntos, pues no vamos a conseguir que nuestro negocio avance. Por lo tanto, tu obsesión en una primera fase puede ser probar y jugar con los 3 juegos, pero en el momento que das con la tecla en algo, tienes que masterizar y quedarte solo en ese juego. Uno de los principales errores que nosotros vemos con clientes es que luego se dispersan y empiezan a probar otra cosa cuando ya tenían algo que sí que les funcionaba. Entonces es muy importante saber con qué juego tú vas a querer empezar a jugar. Y entonces te estarás preguntando, Antonio, ¿se puede jugar con varios juegos en paralelo? Sí, pero depende del timing de tu empresa, del momento en el que esté tu negocio. Si estás en una fase inicial, prueba los 3 juegos y en el momento en el que des con la tecla, céntrate al 100% en únicamente uno de esos 3 juegos hasta que consigas mínimamente tu primer millón de facturación anual o al menos 700-800.000 euros de facturación anual. A partir de ahí, normalmente para llegar a los 2-4 millones al año, tenemos que activar 2 o 3 juegos, por lo tanto ya tenemos que tener 2-3 palancas que nos funcionen, en el caso de la audiencia, el caso del dinero y el caso de los contactos. Y cuando ya hemos entendido esta parte del juego, vamos a lo que es el punto número 4. Y el punto número 4 es conseguir que ese embudo de adquisición pase a ser una cosa que está en automático. Y aquí solamente hay una premisa, que es doblar lo que funciona. Si te está funcionando la parte de invertir dinero en publicidad, vamos a doblar eso que nos está funcionando. Si te está funcionando ir a eventos, presentar tu proyecto o tirar de contactos, vamos a doblar la cantidad de horas que le podemos dedicar a eso. Y ojo, no tienen por qué ser tus horas, podemos crear un equipo comercial que vaya también a eventos por ti o que tú le puedas ir enseñando y que sea la segunda persona de a bordo que te acompaña a todo este proceso del juego de los contactos. Y si por ende estás trabajando el juego de la audiencia y estamos trabajando un montón de estrategias de contenido, vamos a ver cómo podemos ser mejores aún en ese contenido, aumentar la calidad, aumentar la frecuencia de publicaciones y conseguir aún más leads, más potenciales clientes de ese juego. Pero uno de los principales errores, como te comentaba antes, sería diversificar nuestras fuentes de adquisición de clientes. Vamos a quedarnos únicamente con un canal de adquisición de clientes, con una tecla que nos haya funcionado para conseguir al menos nuestro primer millón. Si tienes varias teclas de adquisición, significa que ya estás por encima del primer millón de facturación anual. Y a partir de aquí iríamos ahora a lo que es el punto número 5. Cuando tú ya has trabajado la parte de adquisición de clientes, a nosotros nos gusta mucho decirle a nuestros clientes de Blas que la empresa es como abrir y cerrar grifos. Tenemos un grifo que es el de adquisición de clientes y luego ahora iríamos al segundo grifo, que es la parte de operaciones. Dentro de este grifo vamos a necesitar meter talento, es decir, equipo, contrataciones, personas, meter herramientas y softwares, incluso meter inteligencia artificial que nos ayude a optimizar algunos de los procesos que tenemos internamente en el negocio. Por lo tanto, si tú te lo imaginas visualmente, tenemos la empresa, que tenemos el grifo de los clientes y el grifo de la parte de operaciones, que incluye la parte de equipo y la parte de herramientas. Y aquí lo que vamos a hacer es entender cuáles son los roles y el organigrama que necesitamos construir para que se pueda entregar todo el servicio sin que tú seas parte de ese servicio, se pueda conseguir la captación sin que tú seas parte de esa captación y empecemos a construir un negocio que ya se empiece a intuir que en el medio plazo o en el largo plazo no va a depender tanto de tus horas ni de tu tiempo, sino que va a depender del tiempo y las horas de tu equipo y sobre todo de la estructura, las herramientas y los procesos, que es el siguiente punto.
Y es que después de haber trabajado esta parte de operaciones, vamos al punto número 6. Y en el punto número 6 lo que vamos a trabajar es lo que se conoce como Business Playbook, donde vamos a tener todos los manuales de empresa, todos los sistemas, los procesos, los procedimientos, cómo se hacen las cosas, todo esto bien documentado para que cuando hagamos un onboarding, una nueva entrada de un empleado, tengamos muy claro qué es lo que le tenemos que dar dependiendo de su rol y que en menos de 7-14 días ese empleado tenga las suficientes herramientas como para empezar a ser autónomo. Del mismo modo, cuando un equipo tiene dudas de alguna cosa, pueda tener un repositorio de información donde va a preguntar eso para que no te lo tengan que estar preguntando directamente a ti como fundador, como fundadora del negocio. Entonces, esto es una fase fundamental porque si te fijas y lo representamos a nivel visual, tenemos por un lado la captación de clientes, primer grifo, por otro lado tenemos captación de equipo y captación de herramientas y por otro lado vamos a poner orden a todo eso que ya está funcionando, que es cuando vamos a empezar a documentar sistemas y procesos. Y tienes que entender que lo único que vamos a documentar es aquello que está 100% validado. Es decir, si tú estás creando un nuevo departamento de marketing, por ejemplo, y no tienes nada validado de marketing, tú no tienes que empezar a documentar procesos ni sistemas para ese departamento de marketing porque todavía no sabes qué es lo que funciona. Así que tu obsesión va a ser dar con la tecla, bajarte al barro con ese nuevo equipo y cuando ya hayas encontrado cosas interesantes que te funcionan en marketing, entonces sí que lo vas a documentar para que ya los futuros miembros de ese departamento de marketing sepan cuál es tu histórico, qué es lo que te ha funcionado y lo que no te ha funcionado. Pero es muy importante que no documentes nada que todavía no tengas 100% validado que funcione. Y también te doy otro consejo, no necesitas tener todo documentado para empezar a meter perfiles. De hecho, la forma correcta de hacerlo es meter a los perfiles y explicarles que estamos en una fase de crecimiento y que van a ser ellos también los responsables de ir documentando todo conforme pasen los primeros meses en el negocio, porque esa otra persona lo que va a hacer es ayudarte a documentar mucho más rápido, a que tú no lo procrastines y a tener también una visión realista de una persona de fuera de la empresa que acaba de entrar en tu negocio, de qué es lo que necesita y lo que no necesita, lo que tiene claro y lo que no tiene claro. Y con esto completaríamos el punto número 6. A partir de aquí nos iríamos al punto número 7, que es lo que conocemos como Scale Framework. Cuando ya hemos dado con la tecla en estos primeros 6 puntos, es muy fácil que estemos por encima del 1.000.000 de facturación anual y entonces aquí vamos a tocar un primer techo de cristal. El primer techo lo teníamos en encontrar básicamente el punto 1, cuál es mi cliente ideal, qué le vendo, qué no le vendo, qué producto, qué oferta, jugar ahí con el mercado hasta dar con la tecla, con eso conseguimos romper el primer techo de cristal y entrar a la primera fase de facturación. Hay una segunda fase de facturación donde si das con la tecla en ese juego de dinero, contactos, audiencia, metemos equipo y empezamos a crecer y documentamos un poquito todo, vamos a conseguir llegar a esos primeros 800.000, 1.2 millones al año y entonces aquí vamos a tocar otro techo de cristal, que es lo que se conoce como el punto número 7, que es básicamente el Scale Framework. Y aquí vamos a entender que hay 3 formas diferentes de poder escalar un negocio cuando ya tienes un primer volumen de mínimo 1 millón anual, que es lo que se conoce como Up, Down y Cross. Es decir, existen 3 estrategias. Las 3 son perfectas, igual que teníamos 3 juegos, las 3 funcionan, pero es muy importante entender cuál de las 3 estrategias vamos a utilizar para escalar el negocio y no intentar utilizar a medias 2 o a medias 3 de esas estrategias, ¿no? La primera estrategia, que es la estrategia de Up, básicamente es que si nosotros estamos vendiendo un producto o un servicio por un ticket, me invento, de 1.000 euros, vamos a ver cómo podemos sacar una gama superior por encima, donde empecemos a vender productos a 5.000, 8.000, 10.000 euros /dólares y entonces trabajaríamos una estrategia de irnos hacia arriba. En esa estrategia de irnos hacia arriba, básicamente tenemos 2 opciones. Hacer una venta interna a la base de clientes que ya nos conocen y entonces tener a lo mejor un producto superior por encima que se lo vendamos a clientes que ya nos conocen, hacer incluso un reposicionamiento de la marca donde nosotros vamos a posicionar como una marca más premium, con más experiencia y más trayectoria y empezar a tener productos y servicios más caros, que ojo, esto no significa que tengamos que cargarnos el que tenemos hasta ahora, porque lo que nos ha funcionado no lo vamos a tocar, sino que vamos a tener 2 productos, el producto actual y otro producto por encima. Tenemos otra opción, que es escalar hacia abajo, que es la parte de down. Esto significa básicamente hacer lo mismo, pero hacia abajo, vamos a ir hacia la masa. Si tú tienes un producto de 1.000, vamos a ver cómo nos inventamos un producto de 10, de 20 dólares /euros, donde podamos ir de manera más masiva, por ejemplo con publicidad o por ejemplo con audiencias grandes en redes sociales. Lo hemos trabajado con un montón de marcas que tiran de influencers, tiran de youtubers y esto les permite poder llegar más a una masa con un producto de entrada que ya hace que ese cliente haya tenido una primera transacción y que un pequeño porcentaje de esa masa de clientes por debajo nos suba al producto principal y entonces ahí vamos a conseguir escalar muchísimo más nuestros números. Y hay otra estrategia que es la estrategia Cross,
que se basa en hacer diferentes cross-sells. Es decir, yo tengo un producto de 1.000 euros y voy a vender otro producto de 1.000 euros, otro de 1.000 euros que sean complementarios, de tal manera que si yo, por ejemplo, soy una agencia y tengo X servicios, puedo tener un servicio de 1.000 euros de algo que luego lo complementen con otro servicio de otros 1.000 euros, o si yo soy una tienda online, por ejemplo, e-commerce, puedo tener una cámara que luego además se compre en el trípode, que luego además se compre en la tarjeta SD, que luego además se compre en un adaptador, un objetivo. Entonces todo esto al final es una estrategia más de cross-sells, ¿vale? Entonces esto también es súper interesante porque cuando tú trabajas una estrategia de cross-sell, lo que tienes que hacer es analizar cuáles son realmente las necesidades de tu cliente y lo que conocemos también como el Customer Journey Map, que es una de las estrategias que utilizamos en Blas para poder mapear todo lo que necesita el usuario a lo largo de su vida y cuáles son las distintas necesidades que hay en cada uno de los puntos específicos que por ende se convierten en posibilidades de crear un producto o un servicio para justo esa fase. ¿Cuál es el problema? El problema viene cuando empiezas a diversificar y tienes diferentes servicios o diferentes productos cuando todavía tienes un volumen muy pequeño de facturación. Si no has llegado al primer millón, obviamente no puedes crear 3 productos diferentes o 3 servicios diferentes porque estaríamos diversificando el storytelling, diversificando el tipo de cliente, diversificando foco del equipo y eso al final pues lo que va a hacer es que estés echando horas extra y tengas esa agonía de que no llegas a todo porque efectivamente estás intentando montarte 3 mini negocios en simultáneo con un único equipo y seguramente con una única cabeza pensante que puede que seas tú. Bien, aquí vamos a trabajar también muchísimo la creación de audiencia, igual que al principio podíamos elegir entre dinero, contactos y audiencia a nivel de juego. Nosotros consideramos desde Blas, y también yo personalmente como Antonio, que es muy importante trabajar la parte de audiencia hoy en día y que todo negocio que está escalando de verdad a múltiples millones tiene marcas personales por detrás o marcas corporativas por detrás y han trabajado muy bien una estrategia de posicionamiento en contenido y una estrategia donde al final esto lo que hace es que aumente la confianza en esos potenciales clientes. A partir de aquí tenemos varias estrategias como la parte de los embudos de stories en Instagram. Y tenemos también estrategias de warm-up leads, donde al final vamos a tener una base de datos de un montón de leads que vamos a ir poco a poco calentándoles hasta que nos compren. Cuando ya hemos podido identificar cuál es nuestra estrategia de escalado, vamos al punto número 8. En el punto número 8, nuestra obsesión va a ser simplificar el negocio. Es decir, llegados hasta aquí, es muy probable que hayamos llegado dejándonos cadáveres por el camino, habiendo hecho 1000 tipos de pivotes, cambios en la empresa, cambios en la comunicación, cambios en los productos, los servicios. En el equipo tengamos que hacer poda de qué personas del equipo me funcionan, cuáles no me funcionan, qué productos me funcionan, cuáles no me funcionan, qué servicios voy a dejar, cuáles no voy a dejar, qué me ha funcionado a nivel comunicación, por qué me compran, por qué no me compran. Todo esto es fundamental. Entonces aquí vamos a aplicar la famosa regla de Pareto del 80-20, que nos dice que el 80% de nuestros resultados provienen del 20% de nuestras acciones o de nuestros clientes o de nuestros productos o servicios. Así que vamos a identificar todo eso para podar la empresa y que entonces esté preparada para escalar. Tienes que identificar que si tu empresa no es simple y tú no la puedes explicar en 2 minutos y no tienes claros los números y no tienes claros las personas que necesitas, hasta que tú no tengas una simplicidad muy real de tu empresa, es muy difícil que nosotros escalemos. ¿Por qué? Porque para escalar tienes que entender que vas a escalar lo bueno y vas a escalar lo malo. Por lo tanto, si tienes problemas de equipo siendo 20 personas, pues vas a tener muchos problemas de equipo siendo 100 personas. Si tienes problemas con la adquisición teniendo simplemente 5.000 euros mensuales de inversión publicitaria, no vamos a poder escalar a 500.000 euros mensuales de inversión publicitaria. Entonces es muy importante que simplifiquemos primero el negocio antes de escalarlo. Por eso aquí te pongo el 5-Minute Business Pitch, que básicamente es poder contar toda tu empresa, tus números, cómo haces dinero, cómo te encuentran, o sea, básicamente cómo funciona todo tu negocio en menos de 5 minutos. Si no eres capaz de esto, es que tu empresa todavía es muy compleja. Bien, cuando ya hemos simplificado el negocio, es momento de seguir creciendo, por lo tanto vamos al punto número 9, que es el que se conoce como quitar al fundador. Aquí lo que vamos a hacer es que la empresa deje de depender de ti, deje de depender de tus horas y vamos a empezar a reemplazarte. Y es uno de los puntos más importantes donde nosotros en Blas trabajamos lo que se conoce como calendar de CEO. Y vamos a auditar tu calendario para ver dónde se te está yendo el tiempo, dónde se le va el tiempo también a tus directivos o a tus managers para que podamos empezar a dedicar nuestras horas
horas a tareas mucho más estratégicas, menos operativas y por ende la empresa deje de depender de nosotros. Tengamos un equipo operativo que pueda hacer el 100% de operaciones, incluidas las ventas, tengamos un equipo de gestión que es capaz de coordinar a ese equipo de operaciones y revisar los números y todas las métricas a final de semana, y tengamos un equipo de estrategia que simplemente va a trabajar en toda esa parte de relaciones públicas, en esa parte también de cara visible y en esa parte también de dar a conocer todo tu proyecto pues a posibles inversores, a posibles colaboradores, etcétera, etcétera, y sobre todo a trabajar esa visión de la empresa y cuáles son esos siguientes pasos. Pero tú tienes que entender que un negocio no lo vas a escalar simplemente operando el negocio, sino que lo vas a escalar pensando en cómo vamos a construir ese negocio. Uno de los retos es que cuando tú ya tienes un suficiente volumen, tienes un primer equipo, pero sigues muy metido en la operativa, lo que sucede es que no tienes horas para pensar y no tienes horas para sentarte y analizar números, ver hacia dónde quieres ir, y vas un poco, pues, básicamente con la lengua fuera cada semana intentando perseguir objetivos, perseguir al equipo, y al final eso es un punto muy desgastante y muy estresante que hasta que tú no lo cortes de raíz y auditemos bien tu calendario y pasemos por un proceso de transición, aunque eso suponga estar facturando menos en tu negocio durante unos meses para luego poder facturar más, no vas a conseguir salir de ese barro, ¿no? Salir de ese bucle. Bien, aquí vamos ya al punto número 10. El punto número 10 es la parte de crear a tus managers. Aquí vamos a empezar a trabajar muchísimo lo que son estrategias de liderazgo y vamos a trabajar muchísimo también el identificar posibles o potenciales líderes dentro de tu organización a los cuales nosotros podamos ascender porque tienen materia de líder y ya tengo suficiente volumen de empleados como para poder tener un departamento y que un líder pueda gestionar a 6, 8 personas. Sería una métrica ideal, entre 6 y 10 personas sería una cantidad ideal para que lo gestione. Obviamente no vas a poner un líder si solo tiene por debajo 2 personas, ¿no? Entonces aquí, cuando ya empieza a crecer el organigrama, tú tienes que estar identificando potenciales líderes dentro de tu organización y también ser capaz de buscar líderes fuera de tu organización que les puedas contratar para meterlos en el equipo. Y entonces vamos a trabajar muchísimo toda esa gestión de la operativa diaria y tener una capa que va a ser una capa cortafuegos de cara al CEO que nos va a permitir dirigir la empresa sin tú meterte en la parte de gestión. Primero salimos de la operativa, luego salimos de la parte de gestión para entrar en la parte más estratégica. Esto va acompañado muchísimo del punto número 11, que es generar cultura. Generar cultura es súper importante porque al final un equipo tiene que estar comprometido, tiene que estar feliz dentro de tu negocio, tienes que entender muy bien cuál es el vision board de las personas de tu equipo, qué es lo que ellos buscan, qué es lo que ellos valoran, cuál es también ese vision board a nivel de empresa, qué es lo que os estáis construyendo. Acuérdate que al principio hacíamos tu vision board personal, pero ese vision board seguramente ya en estas etapas donde estás en múltiplos millones ya lo tengas cubierto, y ahora lo que vamos a hacer es el vision board del negocio, el vision board de la empresa. Tú ya desapareces de la ecuación, tú simplemente ahora eres un estratega, un gestor, una gestora de lo que es tu negocio, pero ese negocio tiene que tener vida propia. Tienen los vision boards de los empleados, tiene el vision board tuyo y tiene también un vision board común como empresa que indica una dirección, un norte, que esto es súper importante que lo tengamos en cuenta de cara a gestionar mejor a nuestros equipos. Y por último, vamos al paso número 12. El paso número 12 es básicamente lo que se conoce como hacer un business exit, que es hacer una venta de nuestra compañía. Cuando nosotros ya conseguimos que la compañía no dependa de nosotros, tengamos toda la operativa delegada, toda la gestión delegada, la adquisición de clientes y la gestión de clientes delegada, podríamos vender nuestra empresa. Podríamos vender nuestra empresa, hacernos un exit, como se conoce en el mundo de los negocios, y poder montarnos otro negocio, otra empresa. No significa que obligatoriamente tú quieras vender tu compañía. Por ejemplo, yo no quiero vender Blas, estoy muy contento y me gusta muchísimo el trabajo ahí. Sí que es verdad que puede que tenga otras empresas donde sí que me pueda plantear hacer un exit y venderlo, pero sí que tienes que tener eso en la cabeza a nivel de que tu empresa no dependa de ti, no dependa de ningún perfil clave, no dependa de ningún cliente clave. Y cuando tú tienes en la cabeza la pregunta de mi empresa se podría vender, funcionaría sin mí, funcionaría sin mi equipo, entonces empiezas a trabajar en una mejor estructura, mejor equipo y mejores sistemas que te van a ayudar muchísimo a que tu negocio crezca aún más rápido. Pues bien, estas son las 12 fases más importantes que nosotros trabajamos con nuestros clientes en Blas dentro de nuestros programas de consultoría, y lo primero que hacemos es justo este autodiagnóstico de entender en cuál de las 12 áreas estás. Así que déjame también un comentario y ponme el numerito de cuál de estas 12 áreas te representa. Puede que te sientas
entre una y otra área. Lo normal es que estés entre 2-3 números. Si estás aplicando cosas del punto número 10, pero tienes dudas en el punto número 1, pues obviamente esto es un error garrafal, así que tendríamos que volver al punto número 1. Y te recuerdo rápidamente cuáles son estos 12 puntos. Punto número 0, Vision Board. 1, dossier comercial, definimos cliente, destino, oferta, storytelling. 2, fachada digital, web, redes sociales, SEO, estrategia de contenido. 3, entendemos juego, audiencia, dinero, contacto. Aumentamos esa parte de ventas con el embudo en automático, doblando lo que funciona. Pasamos a embudo de operaciones, metemos talento, herramientas e inteligencia artificial. Business Playbook, documentamos todo lo que son procesos. Scale, vemos cuál es nuestra estrategia y nuestro marco de trabajo para escalar. Simplificamos el negocio en el punto 8, quitamos al fundador en el punto 9. Creamos managers en esa parte de liderazgo y operativa en el punto 10. Generamos esa parte de cultura y podemos hacer un exit de la empresa en el paso número 12. Bien, y ahora que sabes en qué punto estás, te voy a dar también un par de consejos que creo que te pueden ayudar muchísimo. Y es que vuelve siempre a los fundamentos y no te saltes pasos. Es muy normal querer correr más, tener ansiedad, querer conseguir los resultados muy pronto, porque al final todos los que somos perfiles más emprendedores tenemos un poco como de esa prisa y de querer ir a toda leche siempre los objetivos y ver cómo podemos hacer más. Muchas veces con los clientes les tenemos que decir que no tienen que hacer más y que simplemente tienen que seguir el plan, y esto es súper importante porque en el momento en el que tú haces de más es contraproducente. Hay un montón de cosas, como puede ser la parte de meter herramientas, meter softwares, meter personas, que requieren de un tiempo, requieren de un proceso, requieren de unos meses para que esa persona coja rodaje en la empresa. Esto es fundamental, y si lo intentas acelerar más de la cuenta, lo vas a romper. Así que hay veces que es simplemente tener paciencia y saber cuál es ese caminito paso a paso, tener esa claridad de hacia dónde vamos, pero saber que cada una de las etapas pueden ser etapas de meses, etapas de años, ¿ok? Entonces no hay ninguna prisa y lo puedes conseguir en 5 años, en 10 años, en 15 años, sin ningún problema, siempre y cuando pongas foco, pero obviamente no lo vas a conseguir en 2 años, ¿vale? Otro consejo y otro punto clave es que si no conoces a nadie que haya masterizado ya el punto en el que tú estás, va a ser muy difícil que tú lo hagas. Al final es muy importante que paralelamente a todo esto que te estoy contando, tú vayas invirtiendo en conseguir más entorno, más comunidad, porque si yo no conozco a personas que hayan vendido su compañía, va a ser muy difícil que yo entienda cómo se vende, qué les ha funcionado, qué no les ha funcionado. Si yo no conozco a gente que esté trabajando muy bien las redes sociales, pues yo no voy a tener tampoco información de cómo se trabajan bien las redes sociales. Y así con todos los puntos. Entonces es muy importante que vayas comprando contactos y comprando entorno que te ayude a masterizar justo la fase en la que tú estás de tu negocio. Y lo más importante, entender qué necesitas. Nosotros en Blast lo dividimos en 3 grandes bloques. Hay gente que es muy buena en lo suyo, pero no sabe de empresa, por lo tanto nunca le han enseñado a gestionar un negocio, a gestionar una empresa, y hay un montón de cosas más técnicas y más operativas que se le escapan radicalmente, por lo tanto hay que invertir muchísimo en conocimiento. Hay gente que se siente solo haciendo crecer su negocio, no tiene una comunidad, no tiene unos amigos o una familia que le apoyan, y tenemos que conseguir esa comunidad que nos inspire y que nos ayude a crecer. Y hay gente que va perdido, que no llega y que le falta foco, por eso necesita soporte 1-1 para meternos a muerte en su negocio y que vayamos paso a paso montando este plan a 5 años, a 6 años, que son tiempos prudenciales para que tu negocio funcione. Y en base a estos 3 puntos es justo como nosotros tenemos preparado todos nuestros programas de consultoría y aceleración de Blast, con el último conocimiento y más avanzado en negocio, porque tenemos todas estas etapas súper mapeadas y súper estructuradas con un montón de casos de éxito. Tenemos la parte de esa comunidad que nos inspira, donde vamos a compartir entre iguales, y tenemos la parte de que nosotros ponemos un consultor 1-1 en nuestros programas de aceleración para que vayamos semana a semana revisando cuáles son los objetivos y cuál es el foco del mes. Bien. Es posible tener una empresa que te permita disfrutar de tu Vision Board, sea cual sea, siempre que te dejes acompañar y te rodees de grandes entornos. Lo que no es imposible es hacer todo esto tú solo. Efectivamente, eso ni se te ocurra. Igual que yo tengo mi psicólogo, tengo mi coach, tengo mi terapeuta, tengo mis consultores, tengo mis masterminds donde yo viajo por el mundo, en este canal también lo has visto, y todo eso me ayuda a estar arropado y acompañado en las decisiones que yo tomo dentro de mis negocios. Pero es imposible que
me hubiese montado todo lo que me he montado si hubiese recorrido este camino totalmente solo y sin socios, ¿ok? Así que espero que te haya gustado, espero que lo hayas disfrutado. Si te ha gustado, dale like a este vídeo y déjame un comentario para que pueda realizar más material como este con diapositivas, que creo que también es bastante práctico. Y aquí te dejo también algunos recursos que puedes revisar tanto en las cuentas de Blas como en la cuenta de Antonio, y si todavía no lo tienes, revisa en Amazon o en tu país el libro de Añádele otro cero, que es este justo que tengo por aquí, donde te resumimos un montón de aprendizajes de toda esta parte de escalado de negocio. Así que nada más, nos vemos en el próximo vídeo.